Señor alcalde de Carcagente, ¿cuál es la situación de la población en este momento y básicamente cuáles son las necesidades que tiene Carcagente ahora mismo? En este momento lo más perentorio es el conseguir definitivamente el eliminar, quemar, hacer desaparecer todos los animales muertos y todos los materiales perecederos de carnicerías, ultramarinos y demás. Eso es lo que se está trabajando prioritariamente y sería hecha prácticamente ya si todos los materiales que hemos pedido los hubiéramos tenido ya. Eso es fundamentalmente lo que ahora más me preocupa. Prácticamente en todo Carcagente el agua llegó a la altura del primer piso. Sí, bueno, a la altura del primer piso y en la zona de Santa Rita y San Vicente, que es la parte piso y medio, ¿eh? O sea que esto, vamos, yo es la segunda riada que veo en Carcaixent y puedo contar la anécdota de que dos de los hermanos fallecidos, cuando el ayuntamiento con megáfonos, después de tocar la sirena, iba avisando a la gente por la calle con megáfono, había una pareja de hermanos que estaban a la puerta y dijo: procúrense ustedes subir arriba o irse a la montaña que viene el río. Y se rieron porque digo que así no había arribat mai la riua. Esos dos hermanos están ahora en el cementerio. Estamos en Cogullada, en una situación realmente dramática. Es una aldea contigua y que pertenece al municipio de Carcagente. Y estamos frente a la iglesia. La iglesia están sacando los bancos ahora. Está todo absolutamente inundado. El agua llegó aquí hasta los primeros pisos, según podemos ver. Sí, claro, hasta el primer piso pasaba. Las casas aquí son únicamente de planta baja y piso, casi todas. De planta baja. Entonces, eso quiere decir que ustedes lo tuvieron que pasar aquí muy mal. ¿Cuándo llegó la riada? La riada pues llegó más o menos de las 8 para adelante. Ahora estamos viendo aquí que llega un camión de auxilios que quizás es de los primeros que llegan, ¿no? Sí. Hasta ahora no se había podido entrar. Antes ya nos habían dado allí, pero primero que llega aquí para algo es este. Llegaron ustedes a temer, supongo, por sus vidas porque claro, no tendrían claro que el agua no siguiera subiendo. Nos vimos apurados, pero bastante. Este es un pueblo, parece que muy ganadero, y hay un auténtico desastre en la ganadería de aquí. Nosotros nos hemos cruzado de camino con varios camiones transportando animales muertos y hay muchos vecinos con mascarillas extrayendo animales de las cuadras. Sí, señor. Justamente allí me han muerto 4 vacas y un caballo. Y a mi amigo se han muerto 11 vacas y 4 becerros. Nos decían que puede haber un centenar de animales muertos por aquí. Más entre ovejas y caballos y vacas y todo. Más, ahí solo hay un corral que habrá lo menos casi 200 casas animales. Están destruidas, los muebles inservibles, no han podido salvar ustedes nada. Nada. Los muebles y todo están todo roto, muebles y todo. Los muebles lo estamos echando todo, verá, todo. Puede ver y por casa y todo lo puede ver todo usted. Nos piden paso desde la unidad móvil número 1. Adelante, Salvador Barber. Pero en este momento llega al lugar donde nos encontramos el presidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo. Llega al lugar donde nos encontramos, como les decía, están ustedes escuchando los aplausos. Aquí la acogida, el recibimiento es diferente por lo que vemos, y vamos a tratar de introducir el micrófono hasta el lugar donde se encuentra. Alcalde, que volver. Bueno, pero tenemos que repartir el tiempo de manera equitativa. Yo ya me he hecho una idea de cómo está esto. Y si no te importa, volvemos. Esta calle la va a ser modificada. Sí. Nos van a... También esta calle, si quieres, y ya lo... Buenas tardes, la noticia desde la Albufera es que algunos de los habitantes del Palmar han comenzado a ser desalojados por el peligro de que la Albufera se desborde e inunde las calles de este pueblo que se encuentra a orillas de la Albufera, como todos nuestros oyentes saben. Nos encontramos cerca de la salida de la Gola del Puchol, donde inmensas máquinas, personal de la Policía Municipal, de Foxa y de los bomberos está luchando materialmente contra las islas que la fuerte corriente del río Júcar, al ser introducido dentro de la Albufera, está arrancando. Las islas que se acercan en el horizonte en estos momentos son unas 5 o 6 islas que vemos cómo se acercan hacia aquí, hacia la Gola del Puchol, impulsadas por la corriente, y que al llegar aquí a los ojos de la Gola son empujadas materialmente contra estos e interrumpen el paso del agua. Ello hace que sin el trabajo de estas enormes máquinas, sin el trabajo de estos hombres, poco a poco el nivel de las aguas vaya subiendo en toda la Albufera. A estas alturas podemos decir que se ha desbordado y, por ejemplo, y es solo un ejemplo, los equipos de Radio Popular de Valencia se encuentran a punto de ser inundados por las aguas. Hemos de comunicar nuevamente a nuestros oyentes
que la subida de las aguas en la Albufera y en la extensión de arrozales circundante al centro emisor de Radio Popular prosigue en estos momentos con cierta mayor aceleración. Hacemos pública tal circunstancia para rogar nos disculpen las deficiencias de transmisión que puedan apreciar e incluso cualquier eventual corte de emisiones que pudiera producirse. Mientras sea posible, Radio Popular de Valencia seguirá emitiendo, pero la amenaza de las aguas está ya próxima y creemos conveniente tener informado de ello a los oyentes que nos honran con su escucha y fidelidad. Damos paso a mensajes que nos llegan desde los pueblos afectados por las inundaciones y que han sido recogidos por Radio Club de Burjasot de los Servicios de Protección Civil. Atención a los mensajes de nuestros pueblos. Comunicado para Mercedes Gómez, de Carretera Las Costas, Sitges, Barcelona, que Lola Gómez, de San José 22, Carcagente, se encuentra bien. Comunicado para Loles González Lorenzo, de General Prim 1, Antella, Valencia, que Carlos Díaz Sánchez, maestro Bert 1, Carcagente, está bien. Le acompaña Radio Popular, su radio. Estamos transmitiendo en directo para Radio Popular. Muchas gracias. No han recibido todavía ayudas, pero hay promesas de ayudas. Hasta ahora el ayuntamiento y los pueblos de la vecindad se han portado muy bien. ¿Nos ha faltado comida? ¿No nos ha faltado estas primeras atenciones? Comida y ropa nos han dado bastante. Ahora faltan las ayudas económicas, que eran las que me refería, para rehacer su vida. De eso no. Ayudas económicas. Todavía no han llegado, pero ya hay disposiciones. ¿Qué les parecen satisfactorias las disposiciones que hay al respecto? Me está enseñando la señora y dice, mire lo que queda de su casa, que es realmente bien poco, con los muebles todos deteriorados. Mucho. ¿Qué más decirle? Gracias de todo corazón a toda la gente que nos ha ayudado. Con estas escenas dramáticas, yo creo que devolvemos ya definitivamente conexión. Adelante, unidad móvil, adelante, estudios.